Ya regresamos para contarles que luego de más de 8 años de discusión, la ley reservada del cobre para financiamiento de las Fuerzas Armadas llegó a su fin. El Congreso aprobó un nuevo sistema que le dará recursos a la Defensa Nacional con la fiscalización de la Contraloría y el Congreso. Veamos detalles en la nota de Rodrigo Sánchez. Aprobado y despachado el proyecto del Congreso y Su Excelencia el Presidente de la República dispondrá de la fecha para su promulgación. No fue fácil llegar hasta estos abrazos y aplausos en el hemiciclo. Costó más de 8 años que el gobierno de turno y el Congreso se pusieran de acuerdo para este momento, el fin de la ley reservada del cobre para financiar a las Fuerzas Armadas. Este es un hecho histórico, pone término al financiamiento que se hacía por la ley del cobre y lo sustituye por un sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas estable, democrático, transparente. Ese 10% del total de las exportaciones anuales de Codelco ya no irá a un fondo para las Fuerzas Armadas, sino que directamente al Tesoro Público. Eso sí, el porcentaje comenzará a disminuir luego de 9 años, bajando en un 2,5% año a año hasta que en 2033 el aporte quede en cero. Sin esos recursos, ¿cómo se financiarán ahora las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas quedan con un aporte basal y con los recursos suficientes para que realmente sigan cumpliendo con su función. Se creará un plan cuatrianual de inversiones con un fondo de capacidades estratégicas ayudado por un consejo y el Banco Central. El Congreso, por medio de la ley de presupuesto de cada año, abordará este plan. Además, se fijará un aporte basal que se promediará de los montos del fondo plurianual en los 6 años anteriores a la aprobación del aporte anual. Finalmente, se contará con un fondo de contingencia estratégico para las situaciones de crisis. Es un proyecto que también permite una fiscalización de parte de la Cámara de Diputados, del Senado, desde el Congreso al gasto de las Fuerzas Armadas, mejora la fiscalización que tiene la Contraloría. ¿En qué se justifican los 500 millones de dólares de aportes basales mínimos al gasto en armas todos los años? El único fundamento que yo he escuchado es la desconfianza. Con una aprobación casi unánime en ambas cámaras, algunas críticas y sobre todo expectación a cómo se implementará, acaba el financiamiento a las Fuerzas Armadas como lo conocemos, una oportunidad para que la institución comience a salir de una de las crisis más duras que le ha tocado afrontar.